Estaba yo escuchando a Bernie en la participación pasada, y incluso platicar con él un poco después de que terminó. Este texto de Juan 10:10, generalmente siempre lo hemos aplicado de manera directa, o así lo escuché yo y así lo aprendí en mucho tiempo. Se lo decimos cuando habla del ladrón, decimos que es el chamuco, ¿verdad? Es Satanás. Y siempre decimos es que el ladrón es Satanás, y de alguna manera así lo es. Pero lo que está hablando Jesús aquí, de lo que Jesús está hablando, y lo vemos aquí en el contexto, donde dice que todos los que vinieron antes de él fueron ladrones y salteadores. Entonces está hablando de alguien que antes de él estuvo predicando, alguien que no entró por la puerta al redil de las ovejas, que es a Israel. Y me estaba acordando, comentaba con Bernie, acerca del mundo al cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino, cuáles eran las condiciones en las cuales se encontraba el mundo, y hablo de las condiciones principalmente espirituales. Había, como yo lo veo en aquel entonces, era algo similar a como se vive en este tiempo, ¿no? A como se vive en este tiempo. Estaba la palabra de Dios, estaba la ley, los profetas, los salmos, y todo esto estaba, pero ¿a qué tipo de mundo, decía yo, a qué tipo de mundo vino el Señor Jesucristo? ¿Cómo estaba? En aquel entonces había no sé cuántas sectas, pero al menos las que vemos por la Biblia, en la palabra. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los escribas, estaban el otro grupo que eran los intérpretes de la ley. Había varios grupos, incluyendo aparte los esenios. Todos y cada uno de ellos tenían su propia filosofía y tenían su propia interpretación acerca de la palabra de Dios, ¿no? Al menos por lo que nosotros vemos en la Biblia, tenían sus propias creencias, que eran grupos antagónicos de alguna manera, porque creían diferente, tanto los saduceos como los fariseos. Entonces, estas personas que eran las encargadas de mantener la vida espiritual del pueblo de Israel, pues prácticamente no lo hacían. Si nosotros vemos ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, verso 36, me parece que es. Mateo 9:36. Dice que recorría, 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. El Evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice el verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta era la condición espiritual del mundo al cual vino el Redentor, del mundo al cual vino Jesús. Ovejas dispersas, ovejas descarriadas y ovejas sin pastor. Vuelvo a Juan, dice, los que vinieron antes eran, ¿qué? Ladrones y salteadores. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, a lo suyo vino. ¿Y quiénes no lo recibieron? ¿Quién? ¿Pero cuáles suyos? Porque hemos estado hablando y hemos estado leyendo en la palabra de Dios que las multitudes se agolpaban en torno a Jesús. Las multitudes se agolpaban en torno a Jesús. Venían por sanidad, venían a escuchar a Jesús. Jesús se tuvo que subir en la barca, lo veíamos, se tuvo que subir a la barca y que hicieran la barca hacia adentro del mar. ¿Por qué? Porque la gente se agolpaba para escuchar sus enseñanzas. Entonces, yo aquí puedo entender que no era el pueblo quien rechazó a Jesús. Quien rechazó a Jesús fue la
gente religiosa, los suyos, los del mismo oficio, los que estaban encargados de ministrar espiritualmente al pueblo, ya no lo hacían porque estaban ocupados en otras cosas, completamente diferente a la encomienda que les había dado el Padre. Este fue el pueblo que rechazó a Jesús. Esta fue la gente que rechazó a Jesús. No fue el pueblo. El pueblo buscaba al Maestro, el pueblo buscaba a Jesús. Y le decía yo que veo el día de hoy algo similar. ¿Por qué? Porque de pronto la situación espiritual que yo puedo percibir, y eso allá donde yo vivo, es algo similar. De pronto, decía Bernie, hay mucha cristiandad, pero muy poco cristianismo. Hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas, muchas interpretaciones, mucho de todo. Pero de Jesús, muy poco. No es que no se hable de Cristo, no es que no se hable de Jesús, es que de pronto, decía Bernie, y yo miré bien sus palabras, es que de pronto cada uno de nosotros o cada uno le ha dado una interpretación, o nos hemos ido a los extremos a enseñar muchas doctrinas, mucho todo, pero nos hemos olvidado de lo esencial. ¿De qué fue lo que predicó? ¿De qué fue lo que predicaron los profetas? ¿Cuál era el llamado de los profetas? Era el llamado al arrepentimiento. Pero no necesariamente un arrepentimiento de su condición de pecadores, sino el arrepentimiento de que le habían dado la espalda a Dios. Se habían ido en pos de la idolatría y le habían dado la espalda a Dios. Y de eso venía el profeta predicando y le decía: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿De qué? De haberle dado la espalda a Dios, y regresa otra vez a la esencia, a la palabra de Dios. Juan el Bautista viene predicando exactamente lo mismo. Arrepiéntete, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo de Israel espera con ansias el reino de los cielos. Esperan ser liberados, aunque ellos en un momento pensaban liberados del yugo de Roma, de los romanos. Pero esperaban con ansia el reino. Cuando Jesús se presenta, dice que el reino se ha acercado en Él. Él es la puerta de entrada al reino de los cielos. Que decía Bernie, de pronto el reino de los cielos no tiene nada que ver con la iglesia, o a veces tiene que ver muy poco. ¿Por qué? Porque en una congregación, en una iglesia, pensamos de 100 personas, ¿cuántas personas pueden estar viviendo realmente dentro del reino de los cielos? ¿Y cuántas personas no lo están viviendo? Decimos ser creyentes, sí, somos creyentes, hemos creído en Jesucristo. Pero ¿cuántos de esos que hemos creído en Jesucristo estamos viviendo realmente, estamos disfrutando realmente el reino de los cielos? Dice el Evangelio en Mateo, ahí en el capítulo 4, dice ahí que cuando Jesús escuchó que Juan estaba preso, entonces regresó a Galilea. Pero el Evangelio de Mateo no nos habla de todo lo que hizo antes Jesús. En el Evangelio de Juan nosotros podemos ver que cómo pasa hasta el capítulo 4 de Juan, y después es cuando Jesús regresa de Jerusalén y regresa, dice, pasa por el 1, ¿verdad? Cuando habla de esto que estamos hablando, el capítulo 2 cuando empieza a hacer las señales en las bodas de Canaán, en el capítulo 3 cuando tiene el encuentro con Nicodemo y que le habla acerca del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos.
Y después tiene el encuentro con la samaritana que nos hablaba Beto en la mañana, ¿verdad? El diálogo que tiene. Y después de esto Jesús viene a Galilea, Juan está ya preso y entonces Jesús empieza a predicar, pero empieza a predicar exactamente lo mismo que predicaban los profetas y lo que predicaba Juan, el último de los profetas. Y Jesús dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dice en el Evangelio de Marcos. Arrepiéntanse. ¿Para qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál es la puerta a la entrada del reino de los cielos? ¿Cuál es? El arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber un nuevo nacimiento. Y si no hay un nuevo nacimiento, no hay entrada al reino de los cielos. No la hay. Puede creer. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 8. Juan 8, 29, 30. Que dice que hablando en estas palabras, muchos creyeron en él. Pero entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí qué? ¿Y en qué acaso permanecer no es obedecer? ¿No es vivir? ¿No es que la palabra esté obrando en mí y que yo ponga en práctica esa palabra? ¿No será acaso esto? Entonces vemos que hay gente que creyó, pero hubo creyentes y discípulos caracterizados por varias cosas. Conocerán la verdad y a través de la verdad disfrutarán de la libertad, pero de la verdadera libertad. ¿Cuál libertad? Libertad del pecado. Yo no les estoy hablando nada nuevo, porque eso todos nosotros lo sabemos. La libertad del pecado. Pero ¿cómo somos libres del pecado? A través de la fe en Cristo Jesús, a través de la fe en el sacrificio de Jesús. Pero si hay fe, hay arrepentimiento. Si hay fe, la fe viene como consecuencia del arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene como consecuencia de la fe, porque estas van juntas y se toman juntas. Son dos y se toman juntas. No pueden separar una cosa de la otra. El arrepentimiento y la fe. Entonces volvemos a hablar otra vez de arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Y cómo se obtiene el arrepentimiento? Pues solamente a través del conocimiento de mi condición de pecador. Yo he escuchado cosas y las respeto, ¿no? Y lo he escuchado. En el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, el mensaje es de arrepentimiento, pero en el Evangelio de Juan ya no habla de arrepentimiento. ¿Cómo no habla de arrepentimiento? El mensaje no ha cambiado nunca. El mensaje sigue siendo exactamente el mismo. El Señor Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si me voy a enviar al Espíritu Santo de allá con el Padre. Dice, y cuando Él venga, ¿de qué nos va a convencer? De pecado. ¿Y para qué nos convencería a nosotros los gentiles de pecado? Los que éramos gentiles, ¿para qué nos convencería de pecado? ¿Para qué? Pues para arrepentimiento. Entonces el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Sin arrepentimiento no hay un nuevo nacimiento. Porque el Señor definitivamente no va a entrar al corazón de un pecador. Por eso Juan el Bautista, el tipo del Espíritu Santo, vino a preparar el camino del Señor, que está ahí en Isaías capítulo 40, verso 1, 2 y 3.
a preparar el camino del Señor, predicando que arrepiéntete, porque si no hay arrepentimiento, el Cristo no puede entrar en el corazón del hombre, y si Cristo no entra, el Espíritu Santo no entra, y si no entra el Espíritu Santo, no hay nuevo nacimiento, y si no hay nuevo nacimiento, se sigue muerto en delitos y pecados. Se sigue confesando con la boca que Cristo es el Señor, pero no lo obedezco. Porque el Evangelio de Juan, que nos dice ahí en el 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Pero este tipo de fe de la que nos habla ahí no es la fe que nos convence, no es una convicción, es la fe que nos lleva a la obediencia. El arrepentimiento y la fe nos lleva a la obediencia. Y de pronto aquí hay una gran diferencia. Para mí existe una gran diferencia de un arrepentimiento que viene a través de la convicción de mi condición de pecador, de ver la situación, el sufrimiento, decía yo, el sufrimiento y todo lo que lleva o lo que llevó o sigue llevando conmigo si yo continúo con una vida de pecado. Jesús lo dijo así. Mateo capítulo 5, verso 3. A ver, por favor, si alguien lo lee. ¿Sí es el 3, Beto? ¿Cuál? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. ¿Y quién es un pobre en espíritu? El humilde. Es el que conoce su condición, es el que está consciente de su condición caída, es el que dice al igual que Pablo: miserable de mí, he intentado todo para liberarme de este cuerpo de pecado, he intentado hacerlo todo para despojarme del pecado que mora en mi carne, pero no puedo. No puedo. Y solamente encuentra un camino, que es Cristo el Señor. Es lo que Mateo nos está hablando ahí. Bienaventurado aquel que reconoce su condición de pecado. Bienaventurado aquel que sabe quién es, el que sabe cómo es, el que tiene luchas tremendas con su mente, con su corazón, con sus instintos, con sus deseos, con su concupiscencia. Aquel que sufre reconociendo quién es, el que no se justifica, el que sufre y llora en su corazón. Y decía yo en la mañana, el que clama desde lo más profundo de su ser por ayuda. Y reconoce que no puede, y entonces clama al Señor, invoca al Señor. Dice, este que reconoce su condición busca la ayuda, y el que llama, ¿qué? Y el que toca, el que pide. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que todo aquel que invoque el nombre del Señor no será avergonzado. El que busque al Señor, el que clame al Señor, el Señor va a venir en su auxilio. Este es el pobre en espíritu, pero es guiado al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Entonces decía Bernie, hay mucha cristiandad. Hay mucha gente que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, pero el tipo de vida que se sigue viviendo demuestra todo lo contrario. Todo lo opuesto, todo lo contrario.
Me preguntaban, no me acuerdo quién me comentaba el otro día, en estos días que hemos estado aquí, ¿y cómo está la iglesia? Y mire, yo le doy gracias a Dios porque nos ha puesto en una iglesia muy hermosa. Es pequeña la iglesia, pequeño el número, pero hay gente en esta congregación, es gente que le ha entregado su vida al Señor. Está formada en un 90% de exinternos, gente que ha salido de la prisión, gente que en otro tiempo eran drogadictos y eran alcohólicos, y el Señor los ha alcanzado y los ha congregado, y estas gentes han traído a su familia. La gente que está en la iglesia en su mayoría es gente así, pero vemos de todo tipo de personas. Allí están, y muchos han confesado al Señor con su boca. Yo los he escuchado, yo les he predicado el Evangelio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la vida de algunas personas? Que no se vive el tipo de vida que se debería de llevar. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado es creyente, ha nacido de nuevo, pero si no pone en práctica la palabra de Dios, no pasa nada absolutamente en su vida. No pasa nada. Se sigue sufriendo y se sigue padeciendo lo mismo que antes de Cristo, pero ahora ya soy cristiano. Ahora ya me congrego, levanto las manos, aplaudo, canto, oro, decía Beto, oro y lloro mucho y trabajo mucho. Pero en todo lo demás no obedezco. Y la vida sigue siendo exactamente lo mismo. Ahorita que escuchaba a Jaime, me recordó algo que yo quería comentar con ustedes. Está como... Me recuerdo que yo quería platicar con ustedes, bueno, comentarles, y sí reconocer profundamente el trabajo que ustedes hacen. Profundamente el trabajo que ustedes hacen. Pero yo no les voy a decir a ustedes cómo hay que hacer las cosas. Yo solamente estoy hablando de esto porque el problema con las adicciones, como se llamen, y lo vimos en el estudio de Camino hacia la verdadera libertad, la adicción no solamente es el alcohol y la droga, la mentira, el engaño, la fornicación, el adulterio, también son adicciones. La gula son adicciones, estas adicciones son pecados. Y el pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Entonces la lucha con nosotros, la lucha que tenemos no es contra una adicción, es contra el pecado. Y la solución para el pecado es predicar el Evangelio, es que la gente esté consciente de su condición y vayan al arrepentimiento y a clamar a Dios, a buscar a Jesús, porque si no, no estamos en nada. Yo visito y les comentaba a ustedes que he tenido una gran bendición en mi vida, yo que me la ha dado el Señor, es ir y hablar y predicar la palabra de Dios en algunos grupos contra las adicciones que nosotros conocemos como AA. Y me invitan y yo voy con mucho gusto. Y conozco lo que es ese programa, lo conozco porque yo incluso lo practiqué. Yo fui libre del alcohol, se los comentaba, a través de un grupo de estos. Conozco lo que es el programa. Y dentro de ese programa dice, fíjense lo que dice ahí, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Hay una parte de esta literatura que habla de un quinto capítulo, y dice al final de este capítulo, dice que tenemos una lucha contra un enemigo que es acérrimo, artificioso, poderoso y burlón. Sin ayuda nos va a vencer. Estamos derrotados. Pero dice, pero tenemos un aliado más poderoso. Y dice con letras grandes, Dios. Ojalá y usted ya lo haya encontrado. A mi manera de entender, es que se podrá dejar la droga, se podrá dejar la adicción, pero mientras se siga siendo esclavo del pecado, la condición del hombre viene a ser peor que la anterior.
porque saldrá el espíritu inmundo. Y conste que el alcoholismo no es un espíritu, como nos dice la Biblia, dice que es un pecado. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Si fuera un espíritu, pues el espíritu es el que no va a entrar. Pero es un pecado y el pecado es el que no va a entrar. ¿No? Entonces, es un pecado, como es los demás que mencionábamos ahorita. Entonces, el problema básicamente es el pecado. ¿Y cuál es el antídoto para el pecado? Cristo. La predicación del Evangelio. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos y lo creo firmemente. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo la salvación que se acerca ahorita. Soy salvo y estoy en camino a la salvación eterna. Pero ya soy salvo. Mis pecados han sido perdonados. Estoy convencido de eso. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo adoptivo de Dios. Soy heredero y coheredero. Todas las bendiciones del Señor, todas son mías y me las dio desde antes de la fundación del mundo. Y me las está manifestando en este tiempo, vez tras vez, vez tras vez. Estar con ustedes en este tiempo es una grande bendición que Dios me está dando. El poderme dirigir a ustedes que son verdaderos campeones, que trabajan día y noche, decía don Jaime. Mi esposa y yo conocemos parte del trabajo porque en un tiempo nos dedicamos a trabajar también con gente. Irlos a sacar de, perdón por la expresión, irlos a sacar del basurero donde se encontraban, en los loqueros donde estaba la gente, ir a sacarla de ahí y bañarla y curarles las heridas y cortarles el pelo llenos de piojos, inyectarlos vitamina y cosas para que empezaran a recuperarse, a salir de esa condición física. Pero, ¿de qué sirve sacar a un borracho o un adicto y que se recupere físicamente si al final de cuentas se va al infierno? Un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Hermanos, no tenemos otra, yo no tengo de otra más que predicar el Evangelio a toda criatura, que es lo que decía yo al principio, predicar el Evangelio. ¿Pero cuál Evangelio? ¿Qué tengo que hacer con la gente? Pues llevarla a conocer su verdadera condición. Hablarle de mí, cómo era yo, qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, de dónde me rescató el Señor, de la basura, del dolor, de la muerte, del desprecio de la gente. Marcos en el capítulo 5 nos habla de esto. Estamos viendo en la mañana el 4. En el capítulo 5, ahí van en su barquita y la tormenta. No me voy a poner el letrero del cargador. Ahí van en el barquito en la tormenta y el Señor Jesucristo va con ellos. Pero ¿hacia dónde se dirigían? Iban a un lugar específico, iban a una región de Gadara, donde se encontraba un hombre que a juicio mío y como yo lo veo, describe perfectamente a una persona adicta, a una persona que vivía en tinieblas y vivía entre los sepulcros. Una persona que se dañaba a sí mismo, una persona que había sido atada con cadenas y con grillos, y era tan brutal, tan bestial esta persona que rompía las cadenas, que se hacía daño, y no es la condición de una persona adicta. Pero dice la palabra que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús llegó y se presentó delante de este hombre, y este hombre fue liberado de su condición terrible en la cual se encontraba. Pero un encuentro con Jesús. ¿Y cómo llevar a la gente al encuentro con Jesús?
obedécelos, reconociendo su condición. El que no sabe cómo está, el que no conoce su condición de pecador, el que no conoce el sufrimiento que le ha causado el pecado y no hay arrepentimiento, no puede ir a Cristo. Así que yo creo que el mensaje sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo exactamente el mismo mensaje. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Arrepiéntase para que puedas nacer de agua y del Espíritu. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Ezequiel 36, 25 en adelante. Si gusta leerlo, antes que nos pongan el letrero. Sí, ya. Lo voy a leer. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras injusticias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. A ver, sí, hermano. Voy a leer. Es el del 25 al 27, perdón. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Una nueva criatura, una nueva creación, de agua y del Espíritu. Agua, palabra viva, la palabra de Dios que nos limpia. Dice en el Evangelio de Juan: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra que trae la fe a nuestra vida. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta fe nos limpia de nuestra condición de pecadores. Esparciré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu con E minúscula. Un cambio de actitudes, espíritu, carácter. El cambio a través de la palabra traerá un cambio nuevo a tu vida. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A través de la palabra entra en mi mente, y entonces hay una limpieza, está habiendo una limpieza en mi corazón, en mi alma. Estoy siendo transformado, y esta transformación se manifiesta a través de mis actos, a través de mis hechos, no a través de mis palabras. Porque si mis palabras no van sostenidas por mi testimonio, no sirven de nada más que de tropiezo, ¿no? Como que te sale muy bonita la canción, pero la tonada no te la sabes. Te sabes la letra de la canción, pero la cantas muy mal. La palabra respaldada con el testimonio. Dice: un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, la dureza del corazón, y os daré un corazón de carne. Y lo más importante, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice ahí. Dice: y haré que caminen en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Sin el Espíritu Santo de Dios, no
puedo vivir, no puedo obedecer. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, creo que es el verso 3, dice que nadie, parafraseado, no se podía cumplir la ley por cuanto la ley era débil, por cuanto la carne. Pero una vez venido el Espíritu Santo sobre mi vida, es el poder que me lleva a la obediencia, a la fe. El que tiene fe, obedece. El que no tiene fe, no obedece. Podemos darnos cuenta rápidamente quién sí y quién no, ¿verdad? Entonces, quiero terminar. La bendición que Dios nos ha dado a ustedes, a nosotros, de trabajar con gente difícil, es para llevarlos allá a los pies de Cristo. Yo sé que ustedes los hacen. No estoy diciendo que se debe de hacer, no, solamente el antídoto. El problema es el pecado. Si no hay solución para este problema del pecado, tendremos que ver a la gente regresar a las cárceles, tendremos que ver a la gente regresar a la adicción, tenemos que ver a la gente volver a donde un día el Señor los sacó. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Luis, y si no, Bernie.